Muy buenas noches, mi nombre es John Freddy Rivera. En la noche de hoy vengo a explicarles sobre el tema de epidemiología y algunos de sus conceptos. Bueno, epidemiología es la ciencia que estudia las epidemias, o sea, la propagación de enfermedades a nivel mundial, ya que estas enfermedades afectan a las personas de una manera expansiva y en un determinado ciclo de tiempo. La palabra epidemiología viene del griego epi, que significa sobre, demo pueblo y logos estudio. Esta ciencia investiga la distribución de los problemas de salud entre una población, factores detonantes, estado del fenómeno, para poder diseñar estrategias de salud pública que garanticen el control de una enfermedad. Es de vital importancia para la población la epidemiología, ya que las epidemias han sido un gran factor de mortalidad en la población humana. A continuación, algunos conceptos de epidemiología. El primero es morbilidad. Morbilidad es el índice de personas enfermas en un lugar y tiempo determinado. Es un dato estadístico que resulta útil para estudiar los procesos de evolución y control de las enfermedades. El siguiente es asintomática. Tiene que ver con la reacción de un organismo ante determinados estímulos. Cuando decimos que una persona es asintomática, es una persona que no presenta síntomas o señales de tener determinada enfermedad, y esto varía de un organismo a otro dependiendo de sus características. Bueno, periodo de latencia es el tiempo que transcurre desde la exposición a un agente que puede causar enfermedad hasta la aparición de los síntomas. Bueno, homeostasis es una capacidad de autorregulación del organismo que permite mantener un ambiente interno regulado para funcionar de manera estable y mantenerse vivo. Patológico es un adjetivo que se refiere a una patología o enfermedad. Es posible entender a una enfermedad como un proceso patológico. Prepatológico o prepatogénico es la manifestación clínica que precede a una enfermedad, condiciones del huésped y ambiente. Huésped es aquel organismo que alberga a otro en su interior o lo porta sobre sí. Agente es un conjunto de factores que están presentes en el ambiente y pueden enfermar a un huésped. Y el ambiente son elementos naturales y sociales donde se desarrollan los seres biológicos y donde están los organismos. Bueno, a continuación otros conceptos adicionales como lo son triada epidemiológica, que es la relación entre agente, huésped y ambiente, que los acabamos de explicar, y lo cual analiza las causas de las enfermedades infecciosas. El otro término es salud pública. La salud pública es una disciplina encargada de la protección de la salud a nivel poblacional, o sea, a nivel mundial, para mejorar las condiciones de salud de la comunidad mediante educación e investigaciones constantes. Muchas gracias. Mi nombre es Maritza Minas Piñán, perteneciente a la CAU de Buenaventura. La salud física, mental y social y la enfermedad son temas que se han tratado desde la prehistoria y con el pasar de los tiempos han habido esquemas como el proceso natural de la enfermedad, que consiste básicamente en conocer las fases de que una persona está con salud, se enferma o hasta incluso puede llegar a la muerte. Este modelo es aplicable para cualquier tipo de enfermedad y depende del equilibrio que se maneje en la tríada ecológica. Hay factores como el agente, que son los riesgos biológicos como hongos, bacterias, están los riesgos físicos como golpes, quemaduras, riesgos químicos como las sustancias cáusticas, entre otros. El huésped es otro factor relacionado con el ser y depende su edad, su sexo y hasta el mecanismo de defensa que tenga cada persona. El medio ambiente es otro factor importante y puede ser externo o interno. Externo como el frío, que puede afectarnos con un cuadro gripal, el calor, que puede dejarnos con deshidratación, y el interno, que son mecanismos de regulación o el metabolismo que cada organismo tenga. Existen dos periodos en la historia natural de la enfermedad, que son el periodo pretogénico, que es cuando la enfermedad asociada al ser va ligada con la promoción y la prevención específica y todavía no ha sido detectada o no ha estado a punto de romperse.
Cuando hablamos de mantenerse ligada, hablábamos de que tenemos un estilo de vida saludable, al comer bien, al ejercitarnos, al descansar lo suficiente. Y cuando hablamos de protección específica, cuando utilizamos los medios de los EPP, los elementos de protección adecuados para cada parte del cuerpo. El periodo patogénico es el rompimiento del equilibrio y es donde surge la enfermedad. Existen fases de este periodo como el horizonte clínico, que son las etapas donde se muestra la enfermedad con la realización de exámenes, el diagnóstico precoz, que es fundamentalmente donde la tecnología, con el estudio de análisis, un buen dictamen médico, el tratamiento oportuno, que es la prevención antes de entrar en la enfermedad para que avance y produzca más daño. La limitación del daño es teniendo en cuenta los tratamientos oportunos y las acciones que se toman para entrar a más daños. Las secuelas, las huellas que deja la enfermedad. Por ejemplo, una gripe puede llevarnos a una sinusitis, a una neumonía. La rehabilitación es habilitar a una persona para volver a su estado normal, tanto físico, social y mental. Efectivamente, cuando todo lo anterior no se logre, llegamos al estado de la muerte. Todo lo anterior se divide en prevención primaria, que corresponde al periodo patogénico, la prevención secundaria, que va desde el horizonte clínico hasta las secuelas, y la prevención terciaria, que corresponde a la rehabilitación. Muchísimas gracias. Continuando entonces con el tema que mi compañera Madixa mencionó, mucho gusto, mi nombre es Camilo, soy estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo del CAU de Planeta Rica. Vamos a hablar acerca de variables epidemiológicas y las podemos definir como un evento que se presenta quizás como una propiedad no constante, la cual puede que cambie o puede que no cambie en un individuo o en un grupo de individuos. También es importante que podamos medir en un lugar dado o los tiempos dados. ¿Por qué es importante tener las variables epidemiológicas? Porque nos permiten determinar, en primer lugar, los individuos y poblaciones que se encuentran en peligro. También nos permite conocer la etiología de las enfermedades, es decir, de dónde provienen o sus antecedentes. También es importante porque nos permite determinar cómo las enfermedades se asocian con una persona o un factor del medio ambiente y los peligros que se encuentran asociados a la misma. Podemos definir que las variables epidemiológicas se pueden dividir según su naturaleza, las cuales pueden ser cualitativa o cuantitativa. Cuando hablamos de cualitativa nos referimos a cualidades que no pueden ser medidas en este caso con números, más bien son atributos o un tratamiento categórico, como por ejemplo en la imagen se nota un género, una actividad preferida o una profesión o una cualidad de una persona. Con relación a las cuantitativas, debemos tomar en cuenta que se pueden medir con valores numéricos y estas se dividen en dos: en continua, es decir, con números que son o valores que son infinitos, intermedios, que normalmente se miden con magnitudes, como vemos en el caso del ejemplo, la talla, también la edad, el peso, entre otros. O también tenemos las cuantitativas discretas, las cuales se expresan con números enteros, los cuales pueden ser contados como por ejemplo el número de hijos, número de goles en un partido como el que se ve aquí, o la presión arterial. Además también se pueden clasificar según su nivel de medición. Igual que la anterior, son cualitativas y cuantitativas, pero tienen su subdivisión. En el caso de las cualitativas son nominales, es decir, se pueden dividir por categorías, pero no pueden ser ordenadas. Ejemplo de ello tiene que ver con el color de los ojos, el género, estar sano o enfermo, entre otras. O la ordinal, que en este caso puede clasificarse y ordenarse por categorías, como por ejemplo clase social. También con relación a las cuantitativas hay dos: intervalo y de razón. Las intervalos son elementos que son clasificados en un orden, una categoría, en el cual no existe el cero. Ejemplo de ello es la temperatura. O de razón, en la cual el cero se indica la ausencia del atributo. En este caso podemos tener ejemplos como el peso o la talla. Pero también hay otras tres variables que es necesario tener en cuenta. Una de ellas es el tiempo, que es una variable muy importante, ya que podemos establecer la frecuencia con que ocurre un evento, entre ellas la hora, el día, el mes, el año o la estación en la cual ocurrió.
También tenemos la variable del lugar, la cual tiene que ver con el área geográfica para estudiar el fenómeno donde se presenta, su ubicación por asentamientos humanos, siendo quizás rural o urbano. Y por último tenemos la variable persona, la cual es importantísima estudiar las características de los individuos o cómo se encuentran relacionados con el problema o el fenómeno de estudiar. Entre ellos están edad, raza, situación, antecedentes, entre otros. Aquí tenemos entonces la división por medio de un diagrama mental, el cual nos indica cómo se dividen esas variables. En este caso tenemos un video el cual puede ser un poco más explicativo acerca de los datos y la importancia de la vigilancia y las variables epidemiológicas. Le damos muchísimas gracias entonces por ver este video, que tengan un feliz resto de día.